Saludos, muy buenas noches y como todas las semanas ya le damos la bienvenida, ya estamos aquí para compartir con ustedes esta jornada y esta noche de lunes y también de viernes cuando vean ustedes la repetición de nuestro programa. Hoy vamos a hacer un programa especial, por lo menos en su comienzo, porque hace unos días ha fallecido una persona muy querida por mí personalmente, pero sé que muy querida por muchos de ustedes que están ahí. Él no nació aquí en el Arroyo de la Miel, nació en Villanueva del Rosario, pero pasó muchos años de su vida aquí en Benalmádena, en el Arroyo de la Miel. Comenzó su carrera periodística como informador, como comunicador aquí, en una radio de Benalmádena. Y nosotros hoy le queremos rendir un homenaje a la figura de alguien que, como le digo, personalmente para mí ha sido mucho, porque hemos estado muchos años trabajando juntos y muchos años compartiendo muchos momentos. Hablo de Jorge Ramos, periodista que esta pasada semana, a la edad de 60 años, ha perdido la vida, un infarto, y de repente, cuando estaba en su trabajo, en una rueda de prensa, pues le sobrevino este infarto y ha fallecido. Y como yo sé que muchos de ustedes, como nosotros, le tienen un cariño especial, hoy le queremos rendir un homenaje en este programa. Y para ello voy a contar con compañeros que hemos vivido con él momentos muy importantes, momentos de todo, sobre todo de risa, porque Jorge era un hombre que donde estuviera hacía reír a todo el mundo e intentaba que todo el mundo estuviera feliz, y siempre contaba el chascarrillo, siempre contaba la anécdota y siempre contaba algo que nos hacía vivir la vida mejor, aunque fuera en malos momentos. Y por ello hoy me he rodeado de compañeros, como digo, que han compartido con él mucho. En principio con la persona que le dio la primera oportunidad en esto del mundo de la comunicación, Cristóbal Ramos, que se llama además como él. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, y la verdad que sí, que nos sentimos muy contentos en aquellos momentos de contar con él, porque ya hablaba los otros días con Juan Carlos que nos reunimos un grupo de amigos y dijimos de que por qué no podíamos tener una radio, y cuando ellos se sumaron, es lo que usted decía, estaban siempre de cachondeo, eran el punto, digamos, el punto del humor en las reuniones que hacíamos, porque nosotros, claro, nacimos como una radio alegal en aquellos tiempos, hablamos del año 84, y necesitábamos la seriedad, porque había otras personas más mayores que incluso nosotros, pero también necesitamos el contrapunto de ellos, que eran la juventud, los más jóvenes, claro, y que traían esa fuerza también para con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de este inicio de Jorge Ramos. Aquí a mi lado está Juan Carlos Tirado, compañero de Canal Sur, amigo personal de Jorge desde que era ahí unos niños, y el que tiene también muchas cosas que contarnos, de anécdotas que hemos vivido. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, querida Ana. Pues sí, mi Gorge, porque para mí siempre será Gorge, no era Jorge, era Gorge. Pues fíjate, una aventura vital que comenzamos cuando los dos teníamos 12 años en los pisos Chocolate. Fíjate. Los pisos Chocolate, cuando los pisos Chocolate eran el final del arroyo. Estaban los pisos Chocolate, el cementerio y ya para el Carramolo. O Calamorro, el monte es el Calamorro, pero nosotros siempre hemos dicho el Carramolo. Pues desde aquella juntera con 12 años en los pisos Chocolate, vivencias de las cuales muchas no se pueden contar, porque entonces podríamos terminar en el cuartel. Contemos nada más que lo que se pueda. Por eso, Juan lo Carlos. que se pueda contar, que va a ser muy poco entonces, porque como tú bien dices, y además me gusta que estemos aquí con una sonrisa, porque así era de puñetero este elemento, ¿no? Sí. Que hasta en el día de su marcha somos incapaces de llorar, porque es traer a Jorge a la memoria y nos tiene que traer la sonrisa. Yo el otro día, cuando nos despedimos de él allí en Villanueva del Rosario,
Recuerdo hablar con Sandra, con su sobrina y con su compañera de fatiga, y recuerdo que me dio una frase que lo definió perfectamente y se lo dije, digo, es que has clavado a tu tío. Y me lo dijo, dice, porque me decía Juan Carlos, es que él solamente fue malo para él. Sí. Él fue malo para él, efectivamente, para nadie más. Efectivamente. Y yo me quedo con eso. Así es. Enrique Aparicio, compañero de la cadena SER, donde muchos años estuvo Jorge Ramos desarrollando su labor periodística en el mundo de la información deportiva. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Ana. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta mañana le decía yo a Enrique, quiero gente que haya vivido cosas con él y que podamos contar cosas, 20. Y dice, me voy, por supuesto, sin problema. Y además tú sabes lo que pasa, la gente de deporte muchas veces nos toman lo raro de las redacciones, es verdad, pero entre todos tenemos siempre mucha unión. Acuérdate los tiempos donde estábamos nosotros juntos en Onda Cero, Juan Carlos está en Canal Sur, Jorge estaba en la cadena SER, y al final había mucha relación siempre. Y muchísima amistad. Siempre. Eso siempre. Y eso desde que empezaba yo, pues imagínate, hace ya 20 muchos años, hasta hoy en día se mantiene. Yo no veo a mi rival de Canal Sur, todo lo contrario, veo a mi amigo Juan Carlos. Somos amigos. Es recíproco, ¿eh? Y con Jorge, cuando yo empezaba en COPE y luego que estábamos nosotros en Onda Cero, él no era el rival de la SER, era Jorge. Totalmente. Y estábamos locos por ir con él a cualquier sitio, porque primero se podía trabajar muy bien con él, y segundo era nuestro amigo Jorge. Y luego ya he estado pues casi 20 años trabajando con él, lo tenía en la mesa de atrás, todos los días pinchando, todos los días chinchando, a ver cómo le sacaba punta a las cosas. Cuando había momentos de tensión, porque en la redacción hay muchos momentos de tensión, él descongestionaba con la tontería más peregrina que te tenías que reír. Cuando se ponía de los nervios y se cabreaba, llegaba un momento que nadie le hacía caso y se paraba y decía, no tengo razón, ¿no? Digo, no, ya pasaba otra cosa. Y entonces han sido tantos años de tanta intensidad y luego profesionalmente a mí Jorge me ha enseñado la calle. Eso es lo que tenía Jorge, no te iba a enseñar a editar hoy en día en los tiempos modernos una noticia perfecta en la web, que es lo que se está imponiendo ahora, toda la tecnología y los avances, ¿no? que nos llevan también a tener páginas web. Olvídate de eso, él se iba a la calle y te sacaba un programa para adelante. Jorge tiene 1 hora, como si tiene 3 o 5 minutos, te lo clavaba. Y eso al final no está pagado. Y a la hora de venir un jugador o una guardia en un aeropuerto, en un hotel, cuántas horas y horas hemos echado. Lo que pasa es que eso ya se está perdiendo, desgraciadamente. Pero eso estaba a la orden del día, o los entrenamientos de la Rosaleda. Totalmente. Y era el primero que iba detrás y sacaba las cosas. Y al final, yo creo que eso no está pagado y eso son experiencias que nos quedamos para nosotros. Tenemos fotos, pero hay que recordarlo como era. Y me niego a ponerme triste, el otro día se lo decía Juan Carlos, yo me niego a ponerme triste. Yo quiero el Jorge que chinchaba y el Jorge que en los cumpleaños, que me quedo con esa frase porque se me ocurre mucho. A ti te lo ha dicho en tu cumpleaños, y a ti te lo ha dicho y a mí también. Ojalá llegue a la edad que aparenta. Me parece una genialidad para chincharnos, pero lo hacía con tanta gracia que te tenías que reír. Siempre, siempre. Él era una persona que siempre había que estar riéndose con él. Yo tengo que decir que yo, mis primeros pasitos en la televisión deportiva, lo hice con él, en Procono Televisión. Yo tenía 16 años, o sea que ya lloví una mejilla, Sobre todo este año. Sí, ha llovido, sí. Y bueno, pues empecé con él. Recuerdo que yo no tenía ni idea de televisión, me ofrecieron Felipe Pardo el hacer el programa con Jorge, y yo no me he podido reír más en la vida, porque yo recuerdo, ya contando anécdotas de Jorge, recuerdo un día que estábamos metiendo la voz, poniendo la locución de unos partidos de las categorías inferiores, y entonces jugaba el Perrillo de Archidona contra el otro que era también, ¿cómo era el otro que tenía? Que era un animal, el Perrillo de Archidona con el... Bueno, pues teníamos que decir el resultado del Perrillo de Archidona con el otro equipo, y de esto que se te atraviesa las cosas, y cada vez que decía Jorge, el Perrillo, y empezaba a reír yo. Espérate, Jorge, que lo voy a decir yo, que tú no lo puedes decir. Y yo ya contagiado por la risa de Jorge. Bueno, estuvimos media hora para decir el resultado del Perrillo de Archidona y el otro, porque nos dio por reír, porque claro, es que el partido era...
y de esas como es, bueno, y de pretemporadas que hemos vivido, que en estos días que recordamos a Jorge, nuestro compañero Mariano Pozo también, publicaba un vídeo de la pretemporada del Málaga en Covaleda en el año 2000, en el que nos fuimos en el coche, Mariano Pozo, otra compañera de aquella época, Fabela Aguilera, que estaba en La Opinión, Jorge y yo. Nos fuimos los 4 desde Málaga hasta Covaleda, allá por Soria. Te puedes imaginar tú cómo fue el viaje que hicimos los 4, y después con aquel ambiente que vivíamos en aquella época con los equipos de fútbol, en este caso con el Málaga, que eso ya no existe. Ya no existe ese ambiente en el que la prensa y los jugadores y los técnicos... Fíjate la foto que tenemos ahí, mía con Jorge. Ya ves tú, tenía el pelo yo moreno, era mi época de morena. Juanito, Jorge y yo estábamos allí en una entrevista que le hicimos Jorge y yo a Juanito cuando jugaba en el Málaga, y era para Procono precisamente esa entrevista. Bueno, cuántas y cuántas cosas hemos vivido con Jorge. Yo recuerdo que íbamos los fines de semana al pueblo y allí estaba de bar en bar Jorge con los jugadores del Málaga. Claro. Se los llevaba al pueblo para quitarlo de medio. Sí. Ya que ha pasado el tiempo lo vamos a contar. Claro, no, es que en aquella época los jugadores eran más listos que ahora. Eso es, se quitaban se quitaba de en medio y nadie veía. ¿Cómo se llamaba este que era Cataña? Bueno, Cataña es susceptible era uno. Y Darío Silva. Exactamente. Había buena cantera entonces. Sí, teníamos ahí. Llegabas a la Cataña puerta... era uno de los que estaba en la pretemporada esta que hablaba yo de Covaleda, que fue cuando se fue al Celta. Sí. En la pretemporada aquella se fue al Celta de Vigo, que estábamos todos detrás de Cata. ¿A qué equipo te vas? Y decía, al Paris Saint-Germain. Y nosotros, que no, hombre, que no sabemos, que no te vais de España tú, ¿no? Sí. Llegaba a la puerta del bar y los veía apoyados en la barra, cervecita y tapitas, porque haciendo barra libre. En nuestro pueblo existe todavía la costumbre que te ponen la caña y la tapita. Sana costumbre. Al estilo Granada. Buena costumbre. Al estilo Granada. Sí. Entonces veías a lo mejor la gente del pueblo mirando por las ventanas y por la puerta del bar y decía, ahí está el Ramito, porque en el pueblo a la familia y a él lo conocen por Ramito, los motes del pueblo. Y ahí está el Ramito con los jugadores del Málaga. Y era un atractivo para el pueblo. Claro. Es que él, su pueblo, siempre ha defendido a capa y espada, aunque no vivía allí, que él, bueno, pues se fue pronto de su pueblo y tal, pero él siempre hablaba del Rosario. Yo creo que lo hizo Jorge, fue el que hizo famoso el Rosario. Sí, pero él es que hablaba bien, porque yo el otro día, y creo que lo comentaba con Enrique, porque claro, hemos destacado en estos días que Málaga ha perdido a un periodista deportivo. Y una gran persona. Y yo digo que Málaga ha perdido a un embajador, porque primero Jorge era muy malaguista, pero también era muy malagueño, porque la misma pasión que le ponía al fútbol se la puso a la Semana Santa de Málaga, se la puso al Carnaval de Málaga, se lo puso a la Feria de Málaga, y esa pasión que le ponía a su pueblo, a Villanueva del Rosario, se lo puso también a su pueblo de adopción, a Arroyo de la Miel. Y yo desde aquí lo digo, y si le sienta mal a alguien, pues agua y ajo. Arroyo de la Miel nunca ha reconocido como se merece todo lo que ha hecho Jorge, porque lo podemos hablar con Cristóbal. Él fue, y yo tengo el orgullo de formar parte de eso, porque por ejemplo el otro día nuestro compañero Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur, me llamaba para pedirme datos sobre el obituario y tal, y entonces él me comentaba eso, ¿no? Él empezó en la cadena Rato. Digo, no, él no empezó en la cadena Rato, él empezó en Radio Carramolo, emisora pirata, Cristóbal, creo que lo podemos decir de esa manera. Exactamente, ahora ya hoy sí. se dice de otra manera, pero aquello fue una emisora pirata que montamos en Arroyo de la Miel y que además nos teníamos que esconder porque nos estaban buscando, y tuve la gran fortuna de formar con él el equipo C de Radio Carramolo, porque en aquella época en la tele petaba la serie El Equipo A, y nosotros formamos el equipo C de Radio Carramolo.
y recuerdo que hacíamos unas transmisiones de deporte que yo nunca he hecho otra transmisión de deportes tan grandes como esa. Pero es que además nosotros fuimos los impulsores de las cabalgatas de Reyes en Arroyo de la Miel. Nunca se habían hecho cabalgatas de Reyes en Arroyo de la Miel hasta que ese grupo de niñatos que entonces conformábamos aquí en el arroyo, pues nos dio por crear cabalgatas de Reyes, por crear semanas culturales. ¿Qué edad tenía ahí en ese momento, Pues Juan te estoy Carlos, hablando de 17 o 18 años. Niñatos, Sí, sí, éramos niñatos y nos íbamos al ayuntamiento, que entonces estaba regido por don Enrique Bolín, y nos íbamos allí al ayuntamiento, llamábamos a la puerta y le decíamos, tú, que necesitamos pasta para montar esto. Y luego nos íbamos al Ecomiel, me acuerdo de mi amigo Enrique, a sacarle dinero, a su ministro Zambrana, empezábamos a sacar dinero por todos los lados para organizar eso, cabalgatas de Reyes, para hacer semanas culturales, porque por ejemplo hoy pues todos los municipios afortunadamente ya tienen sus equipos de trabajo profesionales para organizar todo eso. Pues en aquella época en que no había nada, claro, lo organizamos nosotros. Y nunca ha habido un reconocimiento, nunca ha habido un reconocimiento. Pues desde aquí lo vamos a pedir, sí, Juan Carlos, vamos a pedir un reconocimiento para Jorge Ramos. Sí, lo que pasa es que la pena que me da es que llega tarde, llega ya muy tarde. Yo creo que en este país no es solamente con el caso este que estamos hablando, es con todas las personas que hacen algo, siempre se le reconoce tarde. Es que de todas formas Jorge siempre se ha ido muy pronto. Es que se ha ido muy pronto. Entonces no es previsible que una persona como Jorge con 60 años se vaya, nadie puede pensar eso. 59. 59, eso es, sí. Perdón, porque te toca a ti también, ¿no? Sí, no, es que estoy viendo muchos sitios 60 y yo digo, no, 59. Claro, yo pensaba teníamos 59. Claro, yo pensaba que tenía 59, pero como... Sí, pues por eso, vamos a recordar que tenía 59. Todavía no había llegado a esa cifra del 60. Y estaba, perdona Ana, que estoy viendo esta imagen y estoy flipando con el arte que tenía Jorge. Sí. Esto lo puedo contar porque ahí estaba yo con él. Era en Pamplona, o sea, el arte, vamos, y la poca vergüenza que tenía, que no tenía fin. La promoción para el día del fútbol que hacían en el 101, esto fue un partido en Pamplona, que luego el Málaga perdió 1-2 en la época de Muñiz, y que el Málaga se adelantó y luego perdió 1-2. Se fue a la barrera de los Sanfermines, se puso el pañuelo, como se ve, y entonces estaba citando como a los toros. El periódico. Se fue a San Fermín a cantarle a San Fermín. Exactamente. Al San Fermín venimos por ser nuestro patrón. Ahí. Que nos dé la bendición y que el Málaga suba a Primera División. Ahí está. Pues cogió a unos cuantos aficionados del Málaga, que ya había hablado con ellos, y eran los que corrían. Entonces venían los toros, hacían de toro. Y venían los toros y Jorge, míralo, ahí está tirando. Ahí está tirando. Una figura hasta el último día. Es que Jorge, yo siempre lo he dicho, Jorge era excesivo para todo. Sí. Era excesivo en el trabajo, era excesivo en las fiestas y era excesivo hasta, como tú dices, ¿no? Porque, claro, como me puedo permitir el lujo porque ha sido compañero mío de fatiga, porque normalmente cuando alguien se va, pues siempre todo el mundo lo malo lo obvia, lo deja al lado. No. Y yo puedo decirlo sin temor a que nadie me malinterprete. Jorge era muy puñetero. Pero es que hasta en su puñeterismo había que perdonárselo. Sí. Porque claro, hay gente que cuando es puñetera tiene muy mala pipa. Sí. Y te entran ganas de darle un zapatillazo. Y Jorge no, porque lo ha dicho antes Enrique, es que Jorge, y tú lo sabes, que hemos tenido zapatistas con él, porque además muy gorda. Era de los que estaba aquí, de pronto no le cuadraba algo y ya empezaba a disparatar y tal y cual, y ya, lo que pasa es que al rato ya venía tú, lo cogías, le decía y tal, y entonces, porque ese era Jorge, ¿no? Ese era Jorge, y además, luego es un tío tan grande que incluso el tío se va haciendo lo que más le gustaba, que era trabajar en la comunicación, pero es que además se va el día de la libertad de prensa. Es decir, un tío que ejerció el periodismo desde la libertad total y absoluta. Totalmente. Porque siempre hizo lo que le dio la gana y nadie pudo venir a decirle, es decir, nadie podía marcarle una pauta, porque él se ha ido de muchos sitios precisamente por eso, porque en el momento, porque a lo mejor llegaba un momento en que resultaba incómodo, porque él hacía siempre lo que él quería desde su criterio periodístico. Y esos son seres que se cuentan
con muy pocos dedos de la mano. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que decía tú, no vamos a contar las cosas malas. Yo es que no más que tengo cosas buenas que contar. No, si yo lo malo que tengo es eso, por eso te lo digo. Además es que yo, con él, claro, en la época en que yo trabajaba en la radio y en esta televisión, en Costa del Sol Televisión, en Onda Cero, y hacía deporte, pues yo era la única mujer que viajaba con el equipo, que hacía información del Málaga, y además era una niña en aquella época, porque yo empecé muy jovencilla a hacer información, y él era mi protector. Tú conmigo, que esta gente, por el resto de compañeros de otros medios de comunicación, que esta gente no te protegen, tú tienes que venir conmigo. Que él era muy protector. Y bueno, yo he llegado a dormir con Jorge en la misma habitación de hotel, porque llegué un año que retransmitíamos en Barcelona, en el Nou Camp, un Málaga-Barcelona, cuando el Málaga jugaba con el Barcelona, que no era Barcelona-Málaga. Que también ha pasado. Que también ha pasado. Y llegamos allí, resulta que los compañeros de la radio se habían olvidado de llamar para reservar, yo no sé lo que pasó. La cuestión es que cuando yo llegué al hotel no había habitación para mí, el hotel estaba a tope, me querían mandar a otro hotel de la cadena, de que no, que yo vengo trabajando con el Málaga, que no me puedo ir a otro hotel, que tengo que estar aquí con los jugadores. Y Jorge dijo, mira, las habitaciones son enormes, unas camas enormes ahí, y le dijo a la de recepción, ¿autoriza usted que ella va a dormir conmigo? Y hasta ese punto, o sea, de dormir con él. ¿No te tiró los tejos? No, para nada. Él era un hombre de buen gusto, ¿eh? Él era un hombre de buen gusto, pero Jorge y yo éramos como hermanos. Eso sí, éramos como hermanos, pues, entonces había entre nosotros... Por ahí te salvaría. Claro, era mi hermano mayor, entonces él era un hombre de muy buen gusto, ¿eh? Sí, tú lo sabes. Pero vaya... No contaré otras cosas, pero no, nunca. ¿Ves tú como al final es lo que te he dicho? Que hay muchas cosas que no se pueden contar. Claro, efectivamente, pero él y yo era mi hermano mayor, era mi protector, Jorge y yo éramos No, pero mira, otra cosa. En definitiva, ya broma aparte, si nos reímos porque a pesar de que él, porque remitiéndome a lo que decía antes, ¿no? De que él solamente fue malo con él tuvo momentos muy malo en su vida, pero haciendo luego un resumen te das cuenta que vivió una vida plena, intensa, y con eso hay que quedárselo, porque además yo creo que muchos tendríamos que aprender, porque él en definitiva era muy, muy humilde, y además tú ponías el otro día el ejemplo, él llegó un momento, porque por ejemplo, él llegó un momento en que era la voz del Málaga, aquí en Málaga. Totalmente. Es decir, la voz del Málaga era Jorge Ramos. Totalmente. Y Jorge Ramos era más... Porque además yo me acuerdo en aquella época que los dos éramos muy famosos, porque él estaba en la SER, yo estaba en los 40 principales, en la época que los 40 principales lo escuchaba todo el mundo, y muchas veces lo hablábamos los dos, ¿no? Porque es verdad, íbamos por la calle y nos conocíamos todo el mundo, y claro, nos sentíamos muy orgullosos porque habíamos salido de un pueblecito, porque entonces Arroyo de la Miel era un pueblecito, y estábamos, y siempre lo teníamos muy presente, ¿no? Que hoy estamos aquí, pero mañana... Y hoy nos quieren porque estamos aquí. El día que no estemos aquí no nos va a querer nadie. Es decir, y él siempre ha tenido una humildad, pero él ha sabido estar en el top, pero también ha sabido estar en las catacumbas. Totalmente. Y eso es una lección de vida que tenemos que aprender, Ana. Yo me acuerdo hablando del Arroyo de la Miel, que cuando salió Isco, cuando Isco era un niño, un niño pequeñito, me llamó un día, me dice, te tienes que venir un día conmigo a ver Benamiel, que hay un niño chiquitillo, ese va a llegar Leo, porque es que el niño es un crack. Y él me trajo aquí, al Arroyo de la Miel, a que viera a Isco, cuando era un micaco, y que jugaba en las categorías inferiores del Benamiel. Y él fue el que lo vio claro, ¿eh? O sea, él con el fútbol lo vio claro. Y se llevaba a ver al niño. El niño es que cuando vinimos a verlo, el niño era un crack, cómo jugaba. Pero él con el Arroyo de la Miel, con el Benamiel, tenía realmente pasión. Y después de Paquito Alarcón, el padre de Isco, el más orgulloso era Jorge. Totalmente, que él era de su pueblo, pueblo. Bueno, vamos a ver unas imágenes en estos días pasados. El Málaga Club de Fútbol también le ha querido rendir un homenaje a Jorge Ramos, porque como bien decía Juan Carlos, ha sido la voz del Málaga, ha retransmitido todo lo que se puede retransmitir al Málaga en todas las categorías, al Atlético malagueño, al Málaga femenino, a las categorías inferiores. Bueno, Jorge Ramos ha puesto su voz en muchos momentos del Málaga Club de Fútbol, y también el club le ha querido rendir un homenaje. Vamos a poner una pincelada de lo que ocurría el pasado viernes en la sala de prensa
del Málaga Club de Fútbol. Ahí vemos al entrenador del Málaga, a Guede, Pablo Guede, el hijo de Jorge Ramos, hijo, que acudió también a esa rueda de prensa para ver ese momento que se le dedicaba a su padre, el minuto de silencio de todos los compañeros de los medios de comunicación que acudían a esta rueda de prensa en honor a esa persona que se nos ha ido y que para todos nosotros era alguien muy, muy especial. Y vamos a ver también ese abrazo que se va a dar. Pablo Guede no sabía que Jorge Ramos, hijo, estaba en ese momento en la sala de prensa, y cuando se dio cuenta de que era el hijo, preguntó qué es el hijo de Jorge, y vamos a ver cómo se va para él. Ahí lo tienen, Pablo Guede, actual entrenador del Málaga. De verdad, lo quería muchísimo. Lo que necesite que estamos. Ha sido un momento muy emotivo el que hemos vivido en la sala de prensa del Málaga, ese homenaje, y bueno, más homenajes también en el partido de fútbol celebrado este fin de semana, también en recuerdo a nuestro compañero Jorge Ramos, porque bueno, pues él, yo creo que más malaguista que él, lo habrá iguales, pero no, más malaguista que él, imposible, porque él ha ido siempre por todos los campos y por todos los sitios defendiendo al Málaga en todo momento. Yo estaría hablando aquí de Jorge Ramos todo el programa, pero quiero terminar esta tertulia de amigos de Jorge, este homenaje, con que me digáis cada uno algo que defina a Jorge Ramos, a nuestro compañero, a nuestro amigo, al que sé que no vamos a olvidar nunca. Yo he tenido en el mundo de la comunicación, pues, muchísimos compañeros, todos ellos han estado conmigo, hemos viajado, hemos compartido muchos momentos, porque llevamos muchos años en esto de la comunicación deportiva y de todo, porque todos hacemos un poquito de todo. ¿Hay que hacer Semana Santa? Pues Semana Santa. ¿Hay que hacer toro? Pues bueno, de toro creo que soy yo la única. Sí, la única. No, te viene de familia. Viene de familia. Pero es verdad que estamos todos en todo y todos nos queremos muchísimo, pero Jorge Ramos era especial, era esa persona especial que había siempre en nuestro grupo, el que me protegía, como digo, el que siempre me hacía sacar una sonrisa, y cuando llegaban los días, Jorge, hoy vengo regular, no vayamos ya, no sé qué, ya me contaba cualquier tontería para que ya me pusiera a reír, ya se me olvidara lo que tenía y lo que no tenía, y bueno, son muchos recuerdos, pero me gustaría que cada uno de vosotros dijerais ¿qué ha sido para vosotros Jorge Ramos y cómo lo definiríais? Venga. Por Cristóbal, venga. Hombre, yo puedo hablar desde los comienzos. Para nosotros, para mí, era eso, el punto de locura, el punto de lo que estáis recalcando, que un grupo de jóvenes, imaginar un grupo de jóvenes que empezamos con una cosa que es ilegal, que nos busca la policía, y que cuando teníamos que ir al estudio, al apartamento que habíamos alquilado entre todos, que teníamos que llevar los discos escondidos, porque es que la policía, la brigada que se ocupaba de telecomunicaciones, nos perseguía, nos buscaban, pero nunca nos encontraron. ¿Qué pasa? Que le teníamos que decir a ellos, calladito, porque claro, el apartamento... Y mira que era difícil, porque Jorge y yo, para escondernos, con 130 kilos que pesábamos cada uno... Pero ya no me refiero... Ya eran malos los policías. Ya no me refiero al esconderos, es que el apartamento lo teníamos en una octava planta, en el edificio El Mirador. Sí, sí. Y bajaban en el ascensor, y si el ascensor estaba ocupado, bajaban haciendo ruido por las escaleras, 8 plantas. Esto no se escondió de nadie. Él puede... desmentirlo o afirmarlo, no, pero afirmo. Ya ha prescrito el delito, ya no me encierran. Era ese punto discordante con los mayores, era la alegría, la locura que da la juventud. Con nosotros ese es el recuerdo que yo... Y claro, nosotros cuando empezamos a repartirnos las tareas, que aquí tengo todos los que firmamos un papel oficial de
de Radio Carramolo, que estaba director Antonio Gallego, después él estaba como encargado de la programación. Anda, Aquí está. tú eras el encargado de la programación. Tu firma y tu DNI. No, Pero chiquillo, ¿tú cómo te voy a encargar de la programación? ¿Con cuántos años tenías tú Yo, aquí? Jorge Ramos era un vocal. Aquí está Ah, Jorge vocal. Ramos Rico. Vocal. Porque todos teníamos cargo, era el grupito, pero hicimos. bueno. Y Teníamos cargo, pero me cobraban un duro. Ya, ya. no, hay que resaltar que pagábamos 500 pesetas cada uno. Ah, que pagabais Sí, sí, encima sí, vosotros. Sí, porque el alquiler del apartamento había que pagarlo. Claro. Y encima, ¿Pagabais para trabajar? religiosamente, porque que el casero no protestara ni dijera nada, porque los vecinos también podían protestar. Una Y ruina, encima, vaya. Tú pues sea, que empezaste peor que mis yo. padres estaban negros, decían, empecé niña, ya, espabila ya. Yo empecé cobrándome un poquito, No, no, tú no, pagando. no, no. ellos fueron becarios al contrario. Becarios al Al contrario, pagando. Becarios Exactamente. pagando. Enrique, ¿qué recuerdo te queda a ti? A mí me queda el recuerdo de amigo y el recuerdo de maestro. Pues yo he aprendido muchísimo con él. De lo que hay que hacer y de muchas cosas que no hay que hacer, porque se aprende de todo. Pero si puedo definirlo con una foto, lo he visto esta mañana y no me he podido reír más. Que es ese señor ya mayor, vamos, mayor, a ver, Ten cuidado, que no es un Chávez, Eso, no es un Chávez. pero no diga mayor. Un Chávez. Sí. Con una camiseta Veterano. que apareció en la redacción con los pelos teñidos de rubio, que se lo pintó su sobrina Sandra, y una camiseta de Brasil de tirantas. O sea, no se puede tener... Un cromo. Un cromo. Y además fue provocando. Y yo me quedo con eso. O sea, ese es Jorge, el que es capaz de ponerse serio cuando hay que ponerse serio, y el número uno para el cachondeo cuando hay que ponerse de cachondeo. Así que yo me quiero quedar con eso. Juan Carlos, esto ahora lo vamos a... Yo- Ahora lo van a ver nuestros espectadores también. Fíjate, son tantas vivencias, pero por quedarme con una que digamos, porque yo, sobre todo, como todo el mundo está destacando su faceta profesional, yo me gusta destacar sobre todo esa, su faceta malaguista, y nosotros con 16, 17 años, pues desde el Arroyo nos íbamos a la Rosaleda todos los domingos a ver el fútbol, y el otro día lo hablaba yo, que nosotros nos situábamos en ese fondo que posteriormente ocupó el Frente Boquerón. Pues antes de ese Frente Boquerón ya estábamos Jorge y yo y toda la gente del Arroyo, que entonces había una peña aquí, se llamaba la Peña Nueva Amistad, y yo recuerdo un partido de fútbol, porque además en aquella época daba gusto ir al fútbol, porque te podías ir con la nevera, con los cubatas y eso. La gente no se lo cree. Los bocadillos y los paquetes de bocadillos. pipa. No ha cambiado nada esto, no pero ha cambiado nosotros nada. bocadillos no llevábamos, nosotros llevábamos la nevera con cubatas. Estábamos Esto es. un día allí viendo el partido con la nevera con ¿Come los pa' cubatas. No, porque siempre había gente allí vendiendo bocadillos, y de Ah, pronto ya está. apareció uno, ¿te acuerdas? Con el típico saco ese del pan, lleno de bocata, bocadillo, y claro, el tío llegó, ¿y yo qué? Oh, Dios, es que tengo la boca seca, tómate un cubata ahí. Total, que el muchacho pues ya llegó allí, oye, pues está bueno el cubata este. Cambiaste el cubata por bocadillo. Con Ahí todo está. esto en Málaga jugando al fútbol. Eh. Venga, tómate un cubata ahí, el tío. Coño, si tenéis hambre, cogéis que ir bocadillo. Está todo el mundo allí ya los bocadillos, el tío. No, tómate otro cubatilla. Total, terminó el partido, menos mal que no había prórroga, porque el tío se bebió el Mediterráneo. Y ahora termina el partido, y se me pone en nota a llorar. El de los bocadillos. Ay, Dios mío, qué ruina me he buscado. Mi mujer me va a matar. Yo venía a vender bocadillos, no vendí ni uno, no se la comía aquí todo el mundo. Y Jorge se levantó, se puso a hacer una colecta entre todos para pagarle los bocadillos a la Ahí está, criatura. eso. Y ahí te dabas cuenta lo que era Jorge, que en un momento dado nunca tenía nada para él. Además de verdad. Y por eso te digo, era un malaguista y lo era todo. Y fíjate, ahora me estoy acordando también cuando hemos visto, que por cierto agradezco mucho al Málaga ese detalle y esos detalles que ha tenido este fin de semana, empezando por ese minuto de silencio, ese abrazo de Guede a Gorjito, y me he acordado el día que nació Gorjito, que me acuerdo que él y yo esa noche cogimos una cogorza. Buena, ¿no? Porque, sí, Buena. porque para los dos, porque yo siempre se le he dicho a Gorjito que yo era su tito Juan Carlos, porque fue tan feliz aquel día. Yo creo que ha sido uno de los días más felices de su vida, porque qué orgulloso estaba él, de su hija también, pero Jorge es que vino el primero, Sí. y aquella noche fue inolvidable eso, la tormenta que cogimos los dos, porque había nacido su Gorjito.
y por eso te digo que son muchos recuerdos y Pues mucho cariño, y fíjate las fotos, estaríamos, ¿no? ahora vamos a hacer que la puedan ver también nuestros espectadores. Estaban siempre juntos, ¿eh? Parecían zipizape. Siempre juntos. No, y además, tú lo has dicho, zipizape, porque nos peleábamos. Porque es lo que te digo, Jorge era muy intenso y nos peleábamos. Además yo recuerdo ahora, y perdona que estoy acaparando, pero claro, que esto es un batiburrillo de ideas, de recuerdos que te vienen. Porque te digo eso siempre, porque él siempre ha tenido buen gusto y muchas veces coincidíamos en el gusto por las mujeres. Y una vez coincidimos en el gusto por las mujeres. Vaya. Y hasta que no me echó del grupo para intentar ¿entiendes? Meter cuello. Claro, luego le salió rana y recuerdo que a la semana fue a mi casa a buscarme. Y yo me acuerdo que yo, estando en mi casa, mi madre me decía, que está Jorge en la puerta, que quiere hablar contigo. Y yo le decía, dile que se vaya al carajo, que no quiero saber nada con él. Es que está llorando, que llore todo lo que quiera, que no quiero saber nada con él. ¿Te habías levantado la novia? Claro, bueno, la muchacha. La muchacha me la había levantado y yo eso no se lo podía perdonar. Claro. Y él allí llorando hasta que ya tuve que salir y ya luego nos arreglamos. Pero con eso te quiero decir que éramos zipizape, pero más que zipizape, en todo. éramos Tom y Jerry, porque éramos siempre... Pero siempre también te digo una cosa, ¿cómo se dice eso? Amor reñido, el más querido. Amor querido. Yo siempre lo digo, si tú no te peleas con alguien es porque no los quieres de verdad. No lo quieres de verdad. No los quieres de verdad. Había otra fotografía que no he podido conseguirla. Los dos, no sé si estaban discutiendo o peleando o qué es lo que estaban haciendo, retransmitiendo los partidos de fútbol en el polideportivo de aquí de Arroyo de la Miel. Claro, yo hablo siempre desde la postura de Radio Carramol. Claro. Y le habían hecho la foto desde abajo, desde la pista, y vosotros teníais la mesa montada arriba, con los el control central. Y con el anagrama de Radio Carramolo delante. Y estaban como ha pasado antes con lo de los bocadillos, que habían dejado el partido de fútbol y se habían puesto a discutir, por lo que fuera, no sé. Pues seguro habían cerrado los micrófonos, pero ellos estaban discutiendo los dos. No, estaríamos discutiendo porque éramos muy competitivos y éramos... Porque eso también, que no nos confundamos, porque desde que Jorge se ha ido estamos destacando que era muy risueño, que era muy divertido y tal y cual, pero Jorge y Enrique creo que puede ser testigo de lo que digo, era muy profesional, sí, era muy perfeccionista, era una persona que a lo mejor chocaba mucho con la tecnología y tal, sí, pero él le ponía tal pasión a las cosas y ahí coincidía conmigo. Entonces éramos dos pasionales, dos perfeccionistas y nos peleábamos mucho porque siempre queríamos hacerlo de la mejor manera y claro, evidentemente unas veces uno tenía un criterio y otro tenía otro. Y últimamente cuando tenía que ponerse las pilas se las puso. De hecho, sí, el día que falleció desgraciadamente estaba manejando una cámara, sí, que eso me lo dice hace 3 años totalmente. Y te digo que ni de coña. Y había aprendido a editar. Exactamente. Bueno, pasamos a mí, yo no sé, es que lo de esa época no sabemos hacer estas cosas. Te pone y mira él, si él lo ha hecho al final, eso es un querer y poder. Totalmente. Y luego tenía un teléfono que yo no sé el teléfono que tenía, que a mí no me podía llamar. Yo no sé la que tenía formada, yo te lo dije el otro día. Entonces yo tengo el WhatsApp que era nada más, llama. Como él no me podía llamar, me llama y yo lo llamaba a él. Pero Jorge, ¿esto cómo eso no es para no gastar, ¿cómo tonto? no lo arregla? Pero hoy en día, que ya están las tarifas planas y todo, ¿no? ¿Cómo no lo arregla? ¿Cómo que no lo arregla? Y esto que nada. Y encima se enfrascaba conmigo. Era así. Bueno, podríamos estar aquí, ya le digo, otro programa hablando de Jorge Ramos porque tenemos 1001 historias para hablar de él, pero tan solo lo que queríamos es recordarlo como él era, riéndonos, contando anécdotas, como él hacía, y desde aquí, lo ha dicho Juan Carlos y lo digo yo y nos sumamos todos, merece un homenaje Jorge Ramos aquí en el Arroyo de la Miel, está en Benalmádena, este lugar que él tanto defendió, tanto quería y que mucho tiempo de su vida fue su casa. Gracias Juan Carlos, gracias Enrique y gracias Cristóbal por estar esta noche con nosotros y recordar al gran Jorge Ramos. Gracias. Mi amigo, mi compañero se nos fue, pero siempre va a estar con nosotros porque seguro que siempre va a estar ahí al lado de todos nosotros. Vamos a quedarnos con un poquito de música que también le gustaba mucho a Jorge Ramos en la voz de Naila Álvarez. Isabel la de Triana tiene mucho señorío, unos dicen que cautiva,
otros que le quita el sentido. Las miradas de los hombres son veletas tras su cuerpo, cargaditas de querer, cargaditas de lujuria, cargaditas de deseo. Isabel la de Triana, porque cruza tanto el puente. Hay quien dice que la espera un mocito de Sevilla, por el que de amor se muere. Pero nadie ha conocido todavía que el varón que a Isabel la de Triana le ha robado el corazón. A Isabel la de Triana muchos hombres la pretenden y ninguno ha conseguido ser el dueño de su duende. Y las lenguas van y vienen rebuscando una razón, cargaditas de intenciones, cargadita de invenciones, cargadita de pasión. Isabel la de Triana ya no cruza nunca el puente. Ahora cruzan los rumores que a un convento de Sevilla le entregó todo su puente. Ya todo el mundo ha conocido